enfermos. Sí, yo quería preguntar una cosa. En hospitales, actos, se suele dar caña pues, al farmacéutico, si está preparado realmente para hacer lo que vosotros decís de la mesa, al médico de familia también se le da caña, está preparado para hacer. El odontólogo, cuando uno va sencillamente a que le saquen la pasta y le hagan mucho daño, ¿está preparado para esto, para mirar y decir, oye, que puedes tener diabetes? Bueno, como he dicho, el grupo de trabajo desde hace aproximadamente 2 años lleva trabajando en intentar divulgar esta información. Las informaciones obviamente no calan, no pasan de un día para otro que cambien la manera de trabajar ni llega a todo el mundo, pero ya se ha hecho un esfuerzo importante en divulgar la información entre los profesionales odontológicos. De momento es una divulgación de información que no ha tenido un traslado todavía en la práctica clínica, en el sentido de lo que acaba de comentar Mercedes, de la posibilidad de detectar diabetes no diagnosticada en la consulta, no de detectar riesgo de sufrir diabetes no diagnosticada y ser capaces de establecer un protocolo de remisión adecuado. Eso todavía está por implementar, no solo en España, sino a nivel mundial, y esperamos que podamos implementarlo en un tiempo razonable. Pero sí que es cierto que el odontólogo en su formación es consciente de las implicaciones que tiene la diabetes sobre la salud bucodental y sobre el manejo de los pacientes. Y eso son guías que vienen desde hace tiempo, con lo cual cierto conocimiento sí que hay. Ahora estamos hablando de ir más allá en ese conocimiento y en ese manejo, y es que las interacciones bidireccionales entre ambas enfermedades nos obligan a los odontólogos a establecer protocolos de, por ejemplo, de detección precoz y de detección precoz del riesgo, y a los profesionales sanitarios que se ocupan de los pacientes con diabetes también a estar al tanto de los riesgos bucodentales y de la salud bucodental de sus pacientes, porque eso puede afectar al manejo. Y como decía el profesor José Luis Herrera Pombo al principio, muchos pacientes que no eran capaces de controlar, resulta que el problema que podían tener era que su salud bucodental estaba descuidada y que colaborando con un odontólogo podrían haberse resuelto o se pueden resolver esos problemas. Por tanto, la respuesta, para poner palabras breves, se está trabajando, ya hay algo avanzado y queda por hacer, y también forma parte de estas campañas el intentar ir avanzando. Pero es verdad que los cambios en los protocolos pues requieren su tiempo y se van haciendo poco a poco. Está claro que ese es el camino, y por eso se creó este grupo de trabajo, entre otras cosas, ¿no? Realmente para que los odontólogos sean conscientes de esa importancia y que los diabetólogos o médicos de primaria o todos los que ven a diabéticos sean conscientes de esa bidireccionalidad. Pero queda mucho por hacer en la docencia y para que cambien las cosas. Yo empecé diciendo que quizá era algo que se había olvidado durante años, aunque hay estos trabajos clásicos, y en los próximos años tenemos que avanzar por ese camino, es obvio, ¿no? ¿Se va a hacer algún tipo de seguimiento de los pacientes que acuden a esta campaña para ver la repercusión del mismo? Entiendo que la pregunta hay una cosa que no hemos comentado, pero estas jornadas tienen la parte presencial, que por tanto va a llegar a las personas que acudan a las sesiones y recibirán la información, pero también hay una campaña de divulgación no presencial que va a estar principalmente en web y en materiales informativos, de tal manera que estas personas que acudan también sean divulgadores de la propia campaña, y que además la opción web, de hecho la sesión de esta tarde en Madrid, ¿no? se va a grabar y se va a retransmitir en streaming, y aparte la información, el decálogo de recomendaciones va a estar en la web, con lo cual hay algo mayor, el objetivo es mayor que las personas que acudan presencialmente a los eventos. Y entiendo que esas personas, y esa es nuestra experiencia siempre que hemos hecho alguna actividad con pacientes con diabetes, actuar un poco como embajadores. En el momento que atesoran la información, realmente las personas con diabetes son muy conscientes de sus problemas y de la necesidad de divulgar el conocimiento, y lo comentaba Mercedes también, estas sesiones están organizadas no solo para hacer una comunicación unidireccional, que nosotros los expertos contemos esto es importante o esto no, sino para luego interaccionar, y de esa interacción esperamos que efectivamente esto no sea una acción cerrada que acabe cuando se acaben las jornadas, sino que efectivamente tenga una continuidad. Continuidad que entendemos que esos materiales y la información online lo facilita,
pero que también esperamos que este proyecto siga avanzando y se siga haciendo a lo largo del tiempo, porque obviamente las acciones puntuales, como comentábamos con los profesionales, no sirven. Necesitamos que la información, actualizar la información de manera continua. No sé si Mercedes... Bueno, no sé si tu pregunta era en relación a... Bueno, se tratan de charlas formativas e informativas. No sé si a lo mejor te referías a que se les va a hacer un estudio y hacer un seguimiento. No. Van a estar disponibles para hacer luego pues, un estudio. Hombre, en principio yo creo que esto no está previsto, pero sí que es verdad que lógicamente el objetivo es darle esas recomendaciones para que acudan al profesional en el caso de bueno, pues, las pautas que tienen que seguir, los consejos que se les van a trasladar, pero en ningún momento estas personas van a entrar a formar parte de ningún estudio, que puede ser lo mismo pues un posible segundo estadio y demás, pero estas campañas solamente son a nivel informativo y formativo. Sí, con este grupo, con esta divulgación de la relación que hay entre diabetes y periodismo, igual es hacer futurismo, pero ¿cuántas personas de estos 2,5 millones que hay que son diabéticos y no lo saben pueden aflorar? ¿Se puede hacer un diagnóstico? ¿Y creen que también, o en cuánto tiempo se puede reducir el tiempo de diagnóstico que está fijado en 10 años? Vamos a ver, el problema de la diabetes sin diagnosticar es un problema mundial. Los últimos datos que ha dado la International Diabetes Federation en diciembre del 2014, que recoge toda la información de todos los países del mundo, por orden alfabético, se dice que hay 175 millones de diabéticos sin diagnosticar. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que, aparte de esos diabéticos sin diagnosticar, hay una proporción importantísima de personas que tienen, vamos a ponerle entre comillas, prediabetes. Pero una cantidad importante. En el estudio español había casi tanta gente con diabetes como gente que tenía prediabetes. ¿Y eso qué quiere decir? Que esa proporción de personas que tienen prediabetes tienen unas probabilidades muy grandes en un periodo de tiempo, 8 o 10 años, si no se hace prevención de forma intensa, de desarrollar diabetes. Si a eso añade usted que está aumentando el promedio de edad de la vida de las personas, todo eso hace que el número de personas con diabetes sin diagnosticar y el número total de diabetes en el mundo lleva unos pasos agigantados. De modo que en el estudio español, que es un estudio de lo mejor que se hizo en Europa, que se publicó en el año 2012, en el estudio español había un 6% de personas que no habían sido diagnosticadas de diabetes y un 7% que sí habían sido ya diagnosticadas de diabetes. Eso se sumaba 13%, pero luego había un 13% aproximadamente de personas que tenían prediabetes, con lo cual las cifras españolas que tenían que ver con algún tipo de deterioro en el metabolismo de la glucosa alcanzaba un 27 y pico, un 28%. Entonces, este es un poco el tema, que naturalmente todo el mundo trabaja para poder poner de manifiesto, de relieve, la gente que tiene diabetes oculta y no lo sabe. Y naturalmente que la inmensa mayoría, por no decir todas las personas que le ocurre esto, tienen diabetes tipo 2, porque los diabéticos tipo 1, esos están todos diagnosticados, porque tiene tal cantidad de síntomas y tal necesidad de insulina que no hay ninguno que esté paseándose por la calle, ¿no? O sea que encierra ciertas dificultades el desentrañar todo este grupo que está sin diagnosticar. Yo quería añadir a lo que decía el profesor Herrera Pombo, que las acciones que estamos planteando, aunque se están centrando en las personas con diabetes, obviamente las acciones del grupo llegan a todos los estamentos, ¿no? Las personas con diabetes, lo que buscamos es ayudar a mejorar el control. En las personas con prediabetes, como ha dicho José Luis, se puede ayudar a prevenir la llegada de la diabetes.
las personas con diabetes no diagnosticada, las clínicas dentales podrían ayudar a hacer un diagnóstico precoz. Es difícil especular en cuánta cantidad de población, pero cuando el grupo se puso el objetivo durante el estudio, sería fácil que si se hacen en 30 clínicas dentales pueda haber 300 personas con diabetes no diagnosticada que sean diagnosticadas en un año. Pero no serían las cifras lo importante, sino la posibilidad de desarrollar un protocolo que se haga en todas las clínicas dentales. Y finalmente, para la población general, el conocimiento de que la prevención de estas patologías y en general de las patologías crónicas se basa en una serie de elementos de estilo de vida que incluyen la salud bucodental, debería hacernos reflexionar sobre todas las posibilidades preventivas que tenemos a muy bajo costo, que simplemente forman parte de la calidad del estilo de vida y que nos podrían ayudar a prevenir todos estos problemas importantes. Con lo cual, yo cuando estaba hablando el profesor Herrera Promo me daba cuenta que el grupo de trabajo estaba realmente trabajando, porque es un grupo de trabajo de verdad, estaba trabajando a esos 4 niveles. Hoy más en el nivel más alto de toda esta pirámide, que es la que sufre diabetes ya diagnosticada, pero que tenemos acciones para todos los demás. Y espero que este objetivo de la detección del riesgo de sufrir diabetes no diagnosticada en las consultas dentales pase primero de ser un estudio a luego ser un protocolo que siga todas las clínicas dentales. ¿Sí, alguna otra pregunta? Nada más. Pues si no hay nada más, clausuramos la rueda de prensa. Gracias por haber venido.